Genio, demonio, iluminado, anticristo. ¿Será Elon Musk el magnate y visionario de la tecnología quien mejore el mundo con sus desarrollos futuristas? ¿O será él quien nos hunde en la oscuridad? El día de hoy vas a conocer cuáles son sus proyectos más increíbles, esos que, hasta hace meses, hubieran parecido sacados de ciencia ficción. Pero lo más importante, ¿cuáles son aquellos que oculta? Esos tan escandalosos que desarrolla en el máximo secreto de su imperio, forjado en las llamas de la ambición. Quédate conmigo, porque voy a revelarte un elaborado plan que ni las mentes más conspirativas se atreven a abordar. Y yo soy el documentalista, y esto es los oscuros proyectos secretos de Elon Musk. Actualmente, todos conocemos los logros que, mes a mes, las compañías del magnate presentan al mundo. Desde cohetes de 70 metros que reingresan a la atmósfera para ser reutilizados, hasta robots capaces de dialogar con los humanos como iguales. Estos son los proyectos más conocidos y publicitados. 1. Neuralink. Está desarrollando interfaces cerebro-computadora para tratar trastornos neurológicos y, en el futuro, permitir una conexión directa entre el cerebro humano y las máquinas. Su objetivo es crear una simbiosis entre la mente humana y la inteligencia artificial, lo que podría llevar a avances como el aumento de capacidades cognitivas y físicas. Básicamente podrá ser más inteligente, más fuerte y más rápido. 2. Starship. Es el cohete reutilizable de SpaceX, diseñado para misiones espaciales de larga duración, incluidas las destinadas a Marte. Este sistema tiene el potencial de reducir significativamente los costos de exploración espacial y permitir la colonización de otros planetas. Básicamente, Starship despega llevando cápsulas espaciales, las deja en órbita y luego desciende hasta la plataforma donde una torre con 2 brazos lo atrapa. Allí se recarga combustible y se le equipa otra cápsula para volver a despegar inmediatamente. Número 3. The Boring Company. Busca aliviar la congestión urbana mediante túneles subterráneos para transportes de alta velocidad. Proyectos como el Hyperloop y el Loop prometen un sistema de transporte eficiente, con vehículos eléctricos que se desplacen a gran velocidad entre ciudades. Cuando esté culminado, el Hyperloop podría llevarte de una ciudad capital a otra a 1,200 kilómetros por hora. 4. Tesla Robots y vehículos autónomos. Conocidos como Optimus, los robots humanoides de Tesla están diseñados para realizar tareas repetitivas e incluso esenciales, como el trabajo en fábricas o el cuidado de personas. Además, Tesla continúa avanzando hacia la conducción completamente autónoma en su flota de autos, buses y camiones eléctricos, revolucionando la movilidad y la industria del transporte. Número 5. OpenAI. Aunque Musk dejó de ser parte activa de OpenAI, su visión sigue presente en el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada y segura. OpenAI busca garantizar que la IA sea beneficiosa para el mundo y evitar riesgos futuros. Según Musk, esta es la mejor herramienta y, al mismo tiempo, el peor enemigo de la humanidad, ya que millones de empleos podrían desaparecer en los próximos años. Estos son los proyectos palpables, públicos y con un estado de avance medible. Sin embargo, aquí viene lo mejor. Ahora nos centraremos en los proyectos que oculta, los que no quiere que nadie sepa. Presten mucha atención. Muy pronto, algunos de los siguientes proyectos podrían ser una realidad en nuestras vidas. Y el primero de ellos busca acabar con los masones y su influencia en el mundo.
Número 1. NeuralNet. El fin de la masonería. La red social secreta de las mentes. En las sombras de Silicon Valley se construye lo que podría ser el proyecto más ambicioso y perturbador de los poderosos. NeuralNet. Una red social neuronal que conecta las mentes humanas en un solo sistema. A través de implantes cerebrales avanzados, los individuos pueden compartir pensamientos, emociones y conocimientos a la velocidad de la luz. Pero esta red no es para interacciones cotidianas. NeuralNet está diseñada para formar una sociedad secreta invisible para el resto del mundo. Una élite donde las mentes más influyentes se conectan sin necesidad de palabras. Quizás algunos se pregunten cómo es que conozco esta información. Bueno, eso te lo dejo a tu imaginación. Esta red permitiría a sus miembros influir en gobiernos, manipular mercados financieros y controlar el destino de las naciones enteras. Los elegidos, al funcionar sus conciencias con NeuralNet, se convertirían en seres omnipresentes y más poderosos que cualquier sociedad secreta existente, incluso los masones. Imaginen esto. Un productor masón tiene un conflicto con alguien fuera de la orden. Presenta el problema ante su gobernador, también masón, quien lo resuelve a su favor y además lo conecta con un exportador. Masón, por supuesto, para impulsar su industria. Muchos años después, fruto de la influencia de la masonería, su pequeña empresa se convierte en una multinacional con más de 30 sucursales que llevan prosperidad a ciudades donde también, claro, gobiernan los masones. Ahora, NeuralNet haría todo esto en segundos, sin reuniones, sin negociaciones. Cada miembro sabría instantáneamente qué aporte realizar, qué gestión hacer desde su posición. Lo que a la masonería le llevaba años y años, a la nueva logia del poder conectada a través de NeuralNet, ni siquiera le tomará una hora. En pocos meses, esta sociedad secreta basada en la tecnología podría convertirse en la más poderosa, peligrosa y rica del planeta. Número 2. Digin Phoenix. La conciencia humana post-mortem. ¿Qué sucedería si la muerte ya no fuera el final de nuestra existencia? Elon Musk ha comenzado a trabajar en un proyecto escalofriante llamado Digin Phoenix, que promete digitalizar la mente y la voluntad humana, permitiendo que las personas sigan viviendo después de su muerte física. El proyecto ha logrado integrar la conciencia humana en una red virtual, creando avatares pensantes y sintientes que pueden seguir operando en el mundo real, gestionando empresas, dirigiendo gobiernos y tomando decisiones cruciales mucho después de que sus cuerpos hayan caído en el olvido. No obstante, esto plantea un siniestro dilema. ¿Quién tiene el control sobre estas conciencias post-mortem? ¿Son estas entidades digitales realmente las mismas personas que alguna vez existieron o simplemente simulaciones de su esencia? Por ahora, estas entidades solo eran representaciones digitales, pero, según fuentes internas, han logrado la plena conciencia compartida mediante la combinación de Digin Phoenix y Neuralink, donde las decisiones de la reproducción digital son tan vívidas y meditadas como las reales. De hecho, el sujeto de prueba piensa y sueña con ambas conciencias, una alojada en su cerebro y otra en la supercomputadora que la sostiene. Actualmente, están preparando una presentación ante el gobierno para lograr el reconocimiento legal de esta conciencia digital, permitiéndoles, por ejemplo, seguir operando como presidentes o CEOs de grandes tecnológicos una vez que el original humano haya muerto, sin importar que su cuerpo esté enterrado bajo tierra. Piensen qué pasaría, por ejemplo, en el siguiente caso. Un candidato es electo presidente de los Estados Unidos. Supongamos que hablamos de Donald Trump. Muy bien, su conciencia digital aprobada legalmente tendría los mismos derechos y potestades que la mental, porque ambas serían efectivamente la conciencia de Trump.
Mientras su mente descansa, la digital sigue trabajando. Y en efecto, Donald se despierta luego con total conciencia de haber realizado él mismo esos trabajos. Es decir, si ya no despierta porque muere, su versión digital podría seguir gobernando los Estados Unidos. Incluso podría ser candidato nuevamente o ejercer cualquier otro derecho. No hay nada en su discurso ni en su accionar que difiera del original. No es un concepto de copia digital. Aquí, Zijin Phoenix habla de anexar al ser humano una nueva conciencia, una nueva mente que no muere con tu cuerpo físico. Número 3. Necrolink. Comunicación con los muertos. En un giro macabro de los avances tecnológicos, Necrolink es una plataforma revolucionaria que permite a las personas comunicarse con los muertos a través de la percepción avanzada. Aprovechando las últimas innovaciones en la neurociencia y la artificialidad, Necrolink usa una mezcla de tecnologías de vanguardia para capturar las ondas cerebrales de los fallecidos, recreando sus pensamientos, recuerdos y voces en una especie de comunicación digital con el más allá. Pero tenían un inconveniente. Solo podían captar esas ondas del cuerpo del fallecido en las primeras horas después de la muerte. Aunque en principio se presenta como una herramienta de consuelo para las familias en duelo, en manos equivocadas, Necrolink se convierte en un peligroso portal para acceder a conocimientos olvidados y secretos oscuros. Las entidades muertas pueden influir en el mundo de los vivos, transmitiendo ideas sobre acciones inconclusas en vida, estrategias de poder y conocimientos prohibidos. Las fuerzas gubernamentales están al tanto de los primeros avances y luchan por controlar el acceso a esta plataforma, pues quienes logren manipular las voces de los muertos tendrán demasiado poder sobre los vivos. Les cuento que han resuelto el problema que tenían. El primer caso de éxito fue el del voluntario número 10, cuyo nombre clave es El Diego. Falleció y comenzaron las pruebas inmediatamente. No les costó obtener las primeras comunicaciones del cadáver. Eran lamentos y lecciones para su viuda y los hijos. Pero, en realidad, los equipos de Elon Musk querían aprender cuánto tiempo después del fallecimiento podrían encontrar esas mínimas ondas y destellos neuronales que nunca aparecerían en un encefalograma, pero que de alguna manera siguen ahí. Luego de unas horas ya no había comunicación entre el cuerpo y Necrolink. Sin embargo, siguieron haciendo pruebas durante días hasta que sometieron al cadáver a distintos tipos de energías externas. Y fue entonces cuando lo vieron. En el monitor de realidad avanzada apareció el Diego haciendo una confesión. Dijo con voz de ultratumba: nosotros sabíamos que los aviones iban a ser secuestrados, pero el gobierno quería iniciar la guerra. Nos ordenaron que no hiciéramos nada y aceptamos por miedo y por dinero. Ahora no pueden hacerme daño, así es que ya no importa. Los culpables son... Y posteriormente detalló los nombres completos de los involucrados. A este tipo de poder le temen los gobiernos. 4. Neuracontrol. Todos para uno. Elon Musk ha creado Neuracontrol, un sistema avanzado que permite a una persona manipular múltiples cuerpos a través de una red neuronal sincronizada. Este dispositivo se probará muy pronto en secreto en un equipo deportivo profesional de fútbol, donde las acciones coordinadas, bajo la guía de un líder, arrojarán como resultado un juego colectivo sin fallas. Cada integrante sabrá de antemano qué hacer y cuándo, para alcanzar la victoria. Por supuesto, el objetivo futuro es utilizarlo en el ámbito militar, donde los comandantes podrán controlar a sus soldados de manera remota, sean estos humanos o robots, dirigiendo sus movimientos, pensamientos y acciones en el campo de batalla. Imagina a un líder que controla no solo a un equipo de élite, sino a miles de soldados simultáneamente, tomando decisiones rápidas y calculadas sin la interferencia de la voluntad individual.
Este control total del cuerpo humano podría cambiar la naturaleza de la guerra misma, eliminando la necesidad de liderar un ejército de manera física y con las limitaciones de la comunicación que conllevan las transmisiones militares cifradas. Los soldados aceptarían, en el momento de la batalla, ser marionetas funcionales en una causa común, convirtiéndose en piezas de un juego global, sin autonomía, pero con una efectividad letal. Pero el proyecto tiene un lado aún más oscuro. Aquellos que logren hackear el sistema pueden tomar el control de otros cuerpos, esclavizándolos. Imaginen una perversa bruja que, haciendo amarres para el amor, logra acceder a este control y vender al mejor postor, por ejemplo, a una estrella de Hollywood sin la menor oposición. Número 5. Futurist X, el oráculo de la decisión. Futurist X es un dispositivo extremadamente avanzado que predice las consecuencias de cualquier decisión antes de que se tome. Usando algoritmos de inteligencia artificial y grandes volúmenes de datos, el sistema proyecta 3 posibles futuros basados en las opciones disponibles y los elabora en forma de videos vívidos, dando la probabilidad de que suceda uno, el otro o el tercero. Estos videos muestran las consecuencias de las decisiones, tanto las mejores como las peores, revelando lo que está en juego en cada elección. Aunque inicialmente se presenta como una herramienta para ayudar a la gente a tomar decisiones informadas, Futurist X se convierte en una forma de manipulación terrible. Porque aquí no hablamos de un generador de imágenes donde tienes que ingresar los datos y te elabora las opciones. Nada de eso. Futurist X despliega los posibles resultados de tus acciones cuando se da cuenta de que vas a tomarlas, no cuando se lo pides. Tu cerebro y tu conciencia saben de antemano que mañana tratarás de encontrarte de casualidad con esa señorita que tanto te gusta. O que en 2 segundos apagarás el televisor para agarrar las llaves del auto y el rifle cargado que tienes sobre la mesa. Entonces aparecen las opciones ante ti y ¿qué pasará en cada una de las variantes? Los gobiernos ya quieren el control de los avances de Futurist X para influir en las decisiones de las personas, mostrándoles solo los futuros más convenientes para sus intereses. La humanidad se verá atrapada en una espiral de predicciones que refuerzan la ilusión del libre albedrío, mientras que, en realidad, la toma de decisiones se convierte en una trampa mortal diseñada por fuerzas invisibles. Sé lo que están pensando. No debo preocuparme porque jamás me pondría uno de esos implantes. Pues bien, ten en cuenta que, en breve, aquellos que los tengan te superarán en todo. Sabrán hablar los idiomas que quieran, accederán a la información que necesitan y aprenderán lo que desean en segundos. ¿Cómo demonios crees que hablo tantos idiomas? Sin mencionar ventajas como anticipar y solucionar enfermedades o ser más rápidos y fuertes. La presión social te llevará a aceptarlos, porque de lo contrario no tendrás oportunidad. Y ahí, todas las ventajas pueden volverse nada, comparado con el infierno de perder el libre albedrío. Muchos se burlaron cuando Elon Musk dijo recientemente que pronto habrá una colonia de 1 millón de personas en Marte, a juzgar por los proyectos que estaría desarrollando en secreto. Tal vez todos cooperemos en el cumplimiento de sus sueños, queramos hacerlo o no. Yo soy el documentalista y esto fue Proyectos Secretos de Elon Musk. ¿Te gustan las historias de terror? Pues te invito a que compres mi nuevo libro, El miedo está aquí, disponible en Amazon. Una compilación de historias que, te aseguro, no podrás dejar de leer. Garantizado. Si te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos, conviértete en miembro del canal y obtén este y muchos otros beneficios.
Saludos especiales para los miembros del canal: Will Rose, Luciano Ezequiel, Ernesto Sams, Lucas Mulhall, Carlos Eduardo Medina, Nubia Cantú, Brian Barbe, Víctor Ramírez, Miguel, John Olivas, Chris Alexander, Julio Vidal Radiestesista, Juan Luis Pernias del Campillo, Leonori, Jonathan Micael, Adán, Diego, María Félix Martínez, Ignacio, Dinela Vallecillo, Selvin Pérez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Gamer Chávez, Jesús Mora, Verónica Pereira, Evelyn Tisco, Brenda, Yolanda García, Lorenzo Guarchá, Eleonora Rosy Farías, Jonathan Pacheco, Matías Gabriel Riquel, Juan Ramón, Miriam Romero, Juan Jacobo, Gregia, Lili Montes, Lawis Calpan, Erika Morales, Carlos Montes, Dani Gardea, Jimena, José Balsino, Pierre Iván Ramed y Yes. Gracias y hasta la próxima.